everyone! Hola a todos! My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en cómo usar ever y never en oraciones que estén con present perfect. Ever y never os pueden causar confusión, ya que su significado en ocasiones es el mismo. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Antes de ver cómo usar ever y never con frases en present perfect, hagamos un repaso a cómo formar este tiempo verbal. Recuerda que el present perfect se utiliza para hablar de experiencias o acciones que ocurrieron en algún momento indefinido en el pasado, pero que aún son relevantes en el presente. Por ejemplo, I have visited Paris. He visitado París. El present perfect se forma con el verbo auxiliar have en presente, seguido del participio del verbo principal. Recuerda que pondremos have cuando el sujeto sea I, you, we y they, y has con la tercera persona del singular, es decir, con he, she o it. Por ejemplo, she has eaten sushi before. Ella ha comido sushi antes. Recuerda que puedes usar la forma contraída del verbo have. Por ejemplo, las oraciones anteriores quedarían así. I've visited Paris. He visitado París. She's eaten sushi before. Ella ha comido sushi antes. Ahora veamos cómo usar ever y never en este tipo de oraciones. Ever se usa en preguntas para saber si algo ha sucedido en algún momento hasta ahora. La estructura de este tipo de oraciones será have o has, dependiendo de la persona, seguido del sujeto, seguido de ever y seguido del verbo principal en participio. Por ejemplo, Have you ever traveled abroad? ¿Alguna vez has viajado al extranjero? Hay dos casos en los que usaremos ever sin ser oraciones interrogativas. En oraciones negativas con nothing más ever o nobody más ever. En este tipo de oraciones destacamos el hecho de que algo nunca antes había ocurrido, en el caso de nothing, o que antes nunca había hecho algo así, en el caso de nobody. Por ejemplo, Nothing like this had ever happened to me before. Nunca me había pasado nada parecido. También con oraciones que utilicen la expresión the first time. En esta estructura, ever enfatiza que es la primera vez que se realiza algo. Aunque esta oración no es una pregunta, ever se utiliza para resaltar la novedad de la experiencia. Por ejemplo, It's the first time I've ever been to Disneyland. Es la primera vez que he ido a Disneylandia. Por otro lado, never se utiliza para indicar que algo no ha sucedido en ningún momento hasta el presente. La estructura será sujeto, seguido de have o has, dependiendo de la persona, seguido de never y seguido del verbo principal en participio. Por ejemplo, I've never been to Asia. Nunca he estado en Asia. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Completa las siguientes oraciones con ever o never. Vamos con la primera. Y la respuesta correcta es... Ever. Have you ever been to New York City? Y vamos con la segunda. Y la respuesta correcta es... Never. I've never eaten ramen. Vamos con la tercera. Completa la frase con ever o never. Y la respuesta correcta es... Never. She's never seen a kangaroo in real life. Vamos con la siguiente. Completa la frase con ever o never. Y la respuesta correcta es...
ever. Nobody has ever climbed this mountain in winter. Vamos con la última. Completa la frase con ever o never. Y la respuesta correcta es... ever. This is the first time I've ever seen snow in person. Y esto ha sido todo. Recuerda que en oraciones en present perfect, ever se usa para saber si algo ha sucedido en algún momento hasta ahora, aparte de aparecer en oraciones con nothing más ever o nobody más ever, y también en oraciones de first time. Y never se usa para indicar que algo no ha sucedido en ningún momento hasta el presente. A continuación, os dejo una infografía con el resumen del tema. También lo subiré a mis redes sociales. Por supuesto, le podéis hacer una captura de pantalla para que sea más fácil su aprendizaje. Antes de irme, quiero mandar un saludo muy especial a María, que es una maravillosa profe de inglés de Zaragoza, España, y a todos sus alumnos de sexto. ¡Hello! María fue la que me pidió que hiciera un vídeo con este tema. Espero que te haya sido súper útil. Otro saludo más para Martín y su profe Carlos, que me siguen desde Colombia. ¡Hello! Os mando a los dos un abrazo gigante. Y por último, otro saludo más para Ángela, que es de Móstoles, España. ¡Hello! Me hace muy feliz que mis vídeos te ayuden mucho en tu estudio de inglés. Si necesitas algún tema en concreto, no dudes en pedírmelo. No os olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal. Con ese pequeño gesto hacéis que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como vosotros. Nos vemos muy pronto. Bye bye.